Jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy del curso de Historia Universal. Vamos a iniciar la clase con el panorama previo a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a estudiar los diversos estados europeos antes de la guerra. Vamos a comenzar por Francia. Francia había resultado ser el país vencedor de la Primera Guerra Mundial. Francia había, junto con Inglaterra y los Estados Unidos, a partir de 1917, había derrotado al Imperio Alemán en esta Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a ver que Francia quedó con un saldo de prácticamente entre 400.000, como menciona la información, muertos, quizás el número fuera mayor, una cantidad doble de heridos y 10 provincias devastadas, ¿no? Grandes ciudades destruidas, entre ellos todas las ciudades del oriente y del nororiente francés. Estamos hablando de Estrasburgo, Nancy, Verdun, Belfort, Sedan y todas las ciudades cercanas, ¿no? Y las provincias también cercanas a ellos. Entonces los franceses recuperaron Alsacia y Lorena, que habían perdido durante la guerra de 1870 y 1871, la guerra franco-prusiana de unificación. Entonces recuperan esas dos provincias y también cae la provincia de El Sarre bajo su administración, pero la provincia se mantiene independencia hasta un plebiscito que se llevó a cabo en 1935. Entonces vamos a ver que después de la guerra los partidarios de la derecha francesa, temiendo la llegada de la ideología comunista al país por las enseñanzas de la revolución de Rusia en 1917 y la de Alemania en 1918. ¿Qué hicieron ellos? Ellos, sobre todo la derecha francesa, formó un bloque llamado Unión Nacional. Entonces esta Unión Nacional aglutinó a todos los partidos de derecha para las elecciones presidenciales en los años 20, ¿no? Y resultaron ganadores. Entonces vamos a ver que la izquierda francesa, inspirada en los principios bolcheviques rusos, estaría liderada por Léon Blum, quien era también líder sindical. Entonces había salido del sindicalismo y se había proyectado como partido político. Sin embargo, este bloque nacional, al formar una especie de gobierno llamado el Horizonte Azul, por su color de su bandera, ¿no? Horizonte, el color de la bandera de Francia es azul, blanco y rojo. Entonces ellos hicieron gobierno con mayoría parlamentaria, ¿no? Y comenzaron su gestión. Sin embargo, la crisis económica derivada de los gastos militares y la guerra y la destrucción de las ciudades y el país en su parte oriental y nororiental por la guerra, determinó que Francia pasara periodos de inestabilidad económica muy grande, cosa que se aprovechaban los partidos de izquierda para poder llevar agua para su molino para las elecciones presidenciales de los años siguientes y también parlamentarias. Entonces vamos a ver de que el socialismo, o mejor dicho, la socialdemocracia francesa se partiría en dos partes, ¿no? En dos sectores muy diferenciados, a pesar de que una gran parte de ellos estuvo integrada para defenderse lo patrio contra el invasor alemán. Esta república francesa, o esta socialdemocracia francesa, se dividiría en los socialistas moderados que tentarían el poder a lo largo de los años 20 y los socialpatriotas que después serían causa común con el Partido Popular Francés, que se aliaría a Hitler cuando invadiría el país en 1940. Entonces vamos a observar de que Francia también esperó de los empréstitos extranjeros para poder para retomar el curso o el nivel del curso económico, ¿no?, del país. Entonces vamos a ver que para los años 30 ya se presentan varias figuras de la derecha francesa como Raimundo Poincaré para detentar en ellos el poder. Léon Blum siguió candidateando en el lado de los izquierdistas, ¿no? Cada uno utilizaba al soldado francés como insignia
o como estandarte de lucha política, ¿no? El soldado francés que había combatido en la Primera Guerra Mundial, que había defendido el suelo patrio y que representaba para los franceses pues su baluarte frente a la amenaza exterior, en este caso el Imperio Alemán. Sin embargo, las ideas socialistas siguieron haciendo pues fuerza en el país. Esto también debido a la crisis económica internacional de 1929, que rápidamente se tradujo en la pérdida del valor del poder adquisitivo del franco, ¿no? La moneda francesa perdió valor y entonces comenzó una inflación en el país, ¿no? Al mismo tiempo comenzó un desempleo. Entonces las aguas se comenzaban a agitar, por decirlo así, ¿no? Y al mismo tiempo también pues el horizonte político se espesaba, ¿no? Entonces vamos a observar pues de que Raymond Poincaré gobierna hasta los años 30, sin embargo no se logra restaurar este problema, ¿no? No se logra salir de la crisis económica, ¿no? Que era prácticamente pues mundial. Se tuvo que recurrir pues a los empréstitos, es decir, a los préstamos extranjeros y al mismo tiempo también al sistema que se dio aquí en el Perú como el conocido prodesocupados. Ya en Francia lo mismo igual, ¿no? Entonces los socialistas llevaron más agua a su molino, ¿no? Entonces presentaron a Edouard Daladier como candidato presidencial, mientras que los izquierdistas a Eduardo Chautemps como candidato. Entonces vamos a observar pues de que en Francia se fue gestando desde poco, a partir de los años 30, un partido fascista, ¿no? De inclinación pues nacionalista extrema y casi homologable con el nacionalsocialismo alemán en los fascismos europeos, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos el caso de la Guerra Mundial, cuando desarrollemos el caso de la Guerra Mundial, ¿no? Entonces pues las izquierdas también formaron una especie de llamado bloque completo llamado Frente Popular, ¿no? A la usanza de España. Este Frente Popular colocaría en el poder a Chautemps, pero él posteriormente por la crisis dejaría el cargo para Edouard Daladier, ¿no? Daladier asumiría el gobierno para el año 1938 en el país, ¿no? Y fue el que hizo el pacto con los alemanes en Múnich para la cesión de los territorios de los Sudetes para Alemania, ¿no? Entonces vamos a observar pues esa especie de política de apaciguamiento y de complicidad con el caso europeo-alemán, ¿no? Es decir, lo que estaban ellos haciendo el juego a Hitler con su política del elástico, ¿no? Que él pretendía pues expandirse a partir de sus propias fronteras y formar un bloque enorme, ¿no? Entonces vamos a ver que Francia, como está limitando con Alemania, corrió un gran peligro, ¿no? Entonces la política del apaciguamiento que tanto llevó Neville Chamberlain como Edouard Daladier servía pues quizás para darle concesiones a Hitler, cederle territorio a cambio de que no se hiciera un despliegue de fuerzas en Europa, ¿no? Cosa que era absurdo porque realmente Hitler iba a hacerlo de todas maneras. Entonces ellos más bien estaban dilatando el tiempo, ¿no? Y estaban pues dándose muestras de que tenían una debilidad tremenda por su propia inestabilidad interna de su propio país, ¿no? Mientras Alemania se presentaba como un país unificado completamente orientado bajo una dictadura totalitaria, pero encauzada hacia un objetivo común todos, en cambio Francia estaba dividida, ¿no? Dividida y por último estaba atravesando una fuerte crisis económica. Entonces vamos a ver pues de que este es el panorama previo de este país hacia el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver el caso ahora de España. En España he puesto, jóvenes, en información que le brindo el desarrollo panorámico desde el siglo XIX, es decir, desde la proclamación de la República, la Guerra Carlista, ¿no? De 1833 a 1840,
donde ya pasada pues la invasión napoleónica y restaurado del país, las Cortes de Cádiz jugaron un papel importante. Fernando VII quería dejar el trono a su hija Isabel, sin embargo, como era menor de edad, el poder recaería en la madre, ¿no? La princesa regente, la reina madre María Cristina. Sin embargo, había un sector de los militares que no quería eso, ¿no? Liderado por el general Espartero. Entonces vamos a observar pues de que esta guerra carlista termina con la ascensión al trono de la princesa Isabel para 1840, ¿no? Se termina la guerra carlista y se comienza la república. Sin embargo, desde dentro de la república pues había, la monarquía sigue, ¿no? Sin embargo, dentro de esta misma monarquía había intentos de querer convertir España en una república, intentos republicanos. Entonces los generales conspiraron porque la reina hacía mucho derroche de riqueza, ¿no? Mientras el país estaba pues en una situación económica difícil, en parte atravesada por la guerra de independencia española contra las tropas de Napoleón. Entonces vamos a observar pues de que la reina pues emigra y son los generales españoles los que toman el poder, ¿no? Estos generales españoles pues detentan el poder los generales Prim y Serrano, general Serrano, ¿no? Entonces destituyen a la reina de sus derechos y proclaman una monarquía pensando en un monarca pues europeo, ¿no? Intento de traer una monarquía o de establecer en España una monarquía de tipo constitucional parecida a la de Inglaterra. Para ello pues buscan pues a un monarca europeo, detentando el poder en el hijo del rey de Italia, el duque de Saboya, Amadeo de Saboya. Entonces él toma el trono en España para aquella época. Sin embargo, el descontento del pueblo español de tener un príncipe extranjero y no adecuarse a los estipulados de una monarquía de tipo constitucional hizo que fracasara este intento. Amadeo de Saboya prácticamente desapareció, se escapó de España debido a la impopularidad que tenía. Entonces se estableció pues todavía en este caso la monarquía de tipo absolutista que todavía recaía en los príncipes de Borbón, ¿no? Entonces vamos a observar pues de que los acontecimientos detentaron pues en que se estableciera a la salida pues de este príncipe en la conformación de la República Española el 11 de febrero de 1873, ¿no? Una república donde el rey sería una figura pues prácticamente decorativa, ¿no? tendría menos peso político que la reina de Inglaterra, ¿no? Con solamente la capacidad de poder representar al país, declarar la guerra o firmar la paz y prácticamente firmar los documentos, ¿no? Entonces vamos a ver pues que esta primera república española, ¿no? Que estuvo sustentada en grandes políticos de aquella época, Juan Pi y Margal, ¿no? Excelentes conductores políticos y analistas políticos incluso de aquella época, no se pudo sustentar debido a la inexperiencia del pueblo español y a la crisis económica que se vivía, ¿no? Entonces pretendían ellos todavía pues establecer una parte de los españoles que no se acostumbraban a la república, a Alfonso XII como gobernante, ¿no? Incluso gobernó un periodo de tiempo y también su hermano Alfonso XIII, ¿no? Gobernó por su hijo Alfonso XIII, gobernó el país. Entonces vamos a ver pues que para 1923 toma el poder el general Miguel Primo de Rivera y convoca a elecciones poniendo así el inicio de la Segunda República Española para 1931. Es decir, entre la proclamación de la Primera República Española en 1873 hasta la proclamación de la Segunda República Española en 1931
hubo un periodo de inestabilidad política y de retorno al poder de los Borbones. Entonces vamos a ver pues de que para 1931 el general Miguel Primo de Rivera toma el poder en España, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esa instauración de la República se vio sacudida por diversos grupos que pretendían tomar el poder y convertir a España en una dictadura. Entre ellos vamos a observar pues el caso de los socialistas, el caso de los anarquistas, el caso de los movimientos separatistas como los de Cataluña, como los de León y Gijón, así también como los de Sevilla y Granada. Estos acontecimientos determinarían pues una inestabilidad muy grande del país. E incluso la crisis económica de 1929 para 1930 se sintió muy fuerte en España y agudizó las contradicciones, llamémoslas, de clase. Contradicción de clase, y se presentaron pues las condiciones para que se desarrollara una guerra civil en el país. Las condiciones estaban dadas muy fuertemente en España, más que otro país europeo. Entonces vamos a ver pues que hubo intentos de sublevación militar, como bien menciona aquí la información, en 1932 en las ciudades de Sevilla y Madrid, fracasando en ambos lugares. El movimiento anarcosindicalista, producido en Andalucía en 1933, que fue sangrientamente reprimida y que tuvo repercusiones en otros puntos del país. El afianzamiento socialista y separatista de 1934 preconizaba en las provincias de Asturias y de Barcelona. Todo esto por los izquierdistas que deseaban tomar el poder, ¿no? Es decir, aparte del establecimiento de un gobierno ya de fuerte tipo socialista, en España también se pretendía una separación, una fragmentación del país. Por una parte estaban los catalanes, ¿no?, que pretendían formar con Cataluña y otra provincia un país, los vascos también otro país, los andaluces otro país, los norteños de Gijón y Oviedo otro país. Entonces el gobierno estaba prácticamente atado de pies y manos para poder acallar estos movimientos y poder restaurarlos hacia la unificación de lo que es España. Muy bien, en las elecciones de 1936 triunfa el Frente Popular. En ese tiempo, pues, el presidente era Aniceto Alcalá Zamora. Él era socialista moderado. Sin embargo, el triunfo del año 36 le correspondió al socialista radical Manuel Azaña Díaz. Manuel Azaña Díaz, al frente del gobierno español, que hizo, estableció un gobierno de tipo social. Es decir, a partir de aquel año de 1936, en España los medios de producción pasarían a poder del pueblo, administrados por el pueblo. Es decir, se dio una serie de medidas de tipo social y político que a veces ni concordaban entre ellos, eran prácticamente incongruentes, eran prácticamente contradictorios, de tal modo de que se produjo una serie de levantamientos por todo el país, levantamientos contra los terratenientes, levantamientos contra los empresarios, levantamientos contra el clero. Hubo una fuerte inmigración española, hubo españoles que inmigraron a Cuba, a Francia, a América del Sur. Incluso acá en el Perú vinieron bastantes españoles, ¿no? Es el caso de actores de teatro, es el caso de empresarios, es el caso de personas que fueron conocidas en la vida pública del Perú hasta los años 70, 80, 90, ¿no?, más prácticamente, hasta el año 2000, que por mayoría murieron. Les pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes deben conocer, usted que ha visto la serie El Chavo del Ocho, ¿no? Ese personaje que es Angelina Fernández, ¿no? Nombre de la señora, la llamada Bruja del 71. Ella era una actriz española. Ella huyó de España durante la Guerra Civil, estaba chiquilla. Entonces viajó a Cuba primero, pero después llegó a México. Entonces ahí en México desarrolló su carrera actoral hasta su muerte en el año 1997, si no me equivoco, ¿no? Entonces ella era pues española. Lo mismo que acá el actor y director de teatro, un consumado actor, José Vilar, ¿no? Pepe Vilar.
y su hermana que murió hace poco, ¿no? También. Entonces vamos a ver pues de que esa inmigración española fue producto de la agudización de los conflictos de clase y que producirían el 18 de julio, a 1917, 18 de julio de 1936, el inicio de la llamada Guerra Civil Española, es decir, el lanzamiento militar del general Francisco Franco en Marruecos. Él estaba destacado en el norte de Francia. No se olvide que Marruecos en aquel tiempo no era un país, era una colonia, no era un país independiente, era una colonia de España. Entonces, desde Marruecos, el general Francisco Franco Bahamonde, él se constituyó como jefe de la junta de gobierno paralelo al que estaba en la península y formó la famosa falange tradicionalista española, junto con la fuerza de derecha españolas contra la República Socialista o Comunista de Azaña Díaz. Entonces vamos a ver que en España se forman dos bloques irreductibles. Estaba por un lado el llamado Frente Popular que era de izquierda, que estaba en el poder y que había tomado pues el control de las ciudades españolas, las 3/4 partes de ellas, ¿no? Hasta Madrid, Sevilla, Toledo, etc., ¿no? Lo mismo también Cataluña, Barcelona, etc. Entonces, y por el otro lado estaban los nacionalistas, ¿no? Los nacionalistas tenían varios grupos, pero el principal era el de la falange española tradicionalista, ¿no? De la Juventud Obrera Nacional Socialista. Entonces, ellos tenían en la parte sur del país, en Granada y Guipúzcoa, y también en Marruecos su movimiento. Entonces, varios almirantes de la Marina también, estando en el lado del Frente Popular, evitaron que se tomaran los buques de la Armada para poder hacer un desembarco. Ellos pretendían hacer un desembarco en las costas españolas. Entonces, pues, pensaban ellos que se iban a defender bien desde una península totalmente ocupada y sin intervención ni llegada de los barcos españoles, pero no fue así, ¿no? Vamos a ver pues de que en esta guerra civil intervinieron las potencias europeas. Fue pues el territorio de ensayo de la futura guerra mundial. El Frente Popular fue pues apoyado por Francia, por Inglaterra y por la Unión Soviética. Ahí está. La Unión Soviética. Apoyaron a quién? Al Frente Popular, estos países. Pero el país que más apoyó fue Francia. América también mandó las llamadas brigadas internacionales que sostuvieron la República, pero que al final serían derrotadas para 1939. Entonces, los nacionalistas recibieron el apoyo de quién? De Italia de Mussolini y de Alemania de Adolfo Hitler. No se olvide que Hitler había tomado el poder en 1933. El país que más apoyó los dos fue Italia. Italia apoyó más dando aviones y dando pues criterios técnicos y armamento también a los nacionalistas de Franco, cuyo ejército en Marruecos esperaba trasladarse a la península. Que lo hicieron gracias al apoyo aéreo de Alemania. Los alemanes, al mando de Adolfo Hitler, le mandaron cientos y cientos de aviones transporte llamados la Legión Cóndor. La Legión Cóndor transportó casi 30.000 soldados desde Marruecos hasta las costas españolas de Guipúzcoa y Granada y avanzaron hacia el norte. Entonces, aquí en la información podemos observar, se lo voy a presentar también para cómo desarrolló el curso de la clase, estallada esta guerra civil se libraron pues sangrientos episodios que quedarán para siempre grabados en la historia de España, ¿no? Episodios ejemplares y gloriosos dentro de la historia de España, ¿no? Por ejemplo, se libraron batallas como la de Teruel y Ebro, se libraron batallas como la defensa del Alcázar de Toledo y también el santuario de Santa María de la Cabeza, ¿no? A cargo de los nacionalistas que con repercusión internacional levantó grandemente el nacionalismo de los españoles. Los nacionalistas comenzaron a avanzar con sus tropas, se dieron incidentes e incluso matanzas jóvenes, porque esta guerra civil produjo cerca de
1,5 millones, algunos dicen hasta más, de muertos en todo el país. Hubo ametrallamientos de población civil en Badajoz, hubo pues ataques certeros y hubo ataques arteros también, por qué no decirlo. Hubo también excesos muy grandes que tuvieron los nacionalistas en pueblos como Pamplona o Calatayud. Lo mismo fue también el famoso bombardeo de Guernica, ¿no? Que está simbolizado en un cuadro de Pablo Picasso, donde se ve pues el tremendo desastre que producían las bombas que caían pues sobre la ciudad, ¿no? Algunos de esos aviones eran alemanes, ¿no? Entonces prestados o cedidos por Hitler a Franco. Entonces el generalísimo Francisco Franco llega a poner sitio a la ciudad de Madrid ya casi por diciembre de 1936, ¿no? La ciudad resistió desde diciembre del 36 hasta finales de marzo de 1939. Es decir, para aquella fecha ya los nacionalistas habían tomado casi más de las 3/4 partes del territorio español. Ya habían tomado Cataluña, habían tomado Barcelona, habían tomado Sevilla, habían tomado pues Teruel, Ebro, habían tomado el río Guadalquivir, habían llegado hasta Gijón y Oviedo. Es decir, prácticamente habían rodeado la parte central del país donde estaba la capital, Madrid, que todavía resistía, ¿no? Y la entrada triunfal de las tropas pues, nacionalistas de Franco en Madrid fue el 1 de abril de 1939. La guerra concluyó el 28 de marzo, hay que decirlo concretamente, ¿no? Con el rendimiento de los izquierdistas del Frente Popular y el afianzamiento de Franco en España, ¿no? Entonces vamos a observar pues, de que el generalísimo Francisco Franco, llamado así por los propios españoles nacionalistas que vieron en su gobierno, ¿no? Una solución a sus problemas. ¿Qué hicieron ellos? Ellos pues entregaron el poder al generalísimo Franco, quien se constituyó como gobernante de España hasta 1975. Es decir, Franco gobernó España desde 1939 hasta 1975. ¿Cuántos años, no, jóvenes? De dictadura gobernante. Fue una dictadura férrea, hubo excesos muy grandes, jóvenes. Hubo matanzas en España, encarcelamientos, hubo hasta campos de concentración a la usanza alemana, pero no con esa terrible característica de matar pues, gente directamente por su existencia, sean judíos o no, o de otras colectividades, sino porque eran opositores al régimen, ¿no? Entonces vamos a ver pues de que Franco moderniza el país, hay que ser sinceros, sanea la economía y solicita el apoyo de las potencias extranjeras. Aunque era un gobierno de tipo fascista, el de España, la España de Franco, la España falangista, se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial, es decir, no intervino directamente en ella, ¿no? Para su suerte. Y solamente en el año 42 mandó una famosa legión de soldados, creo cerca de 50.000 hombres, la llamada División Azul Española, para apoyar al ejército alemán en la guerra contra la Unión Soviética de aquel año, ¿no? Bueno, solamente eso nomás. Hay que ser sinceros de que ese ejército tampoco no combatió en el frente mismo, pero apoyó a la Wehrmacht en otros sectores, ¿no? Pero miles de esos soldados murieron. Entonces vamos a observar pues que ese fue el panorama de España previa a la Segunda Guerra Mundial, es decir, su marcada tendencia nacionalista después de pasar por una experiencia socialista muy contradictoria y una guerra civil muy terrible, ¿no? Que es lo que podríamos sintetizar en pocas palabras. Aunque no está en la información, pero sería bueno mencionar también el caso de Inglaterra. Inglaterra antes de la guerra. Inglaterra estaba pues en un desarrollo interno, ¿no? La guerra también le había demandado costes a este país, a esta potencia que todavía era la primera potencia mundial, ya lo mantenía, ¿no? Como estándar, como modelo. Entonces vamos a ver pues de que ese capitalismo inglés ya estaba no alzándose
solitario como paradigma en el mundo, sino que ya tenía la competencia e incluso el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Los gastos de guerra de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial fueron mínimos, ¿no? Fueron pocos. Pero Inglaterra también sintió, en el periodo entre guerras del 19 al 39, sintió la aparición de movimientos fascistas dentro de su territorio, ¿no? Tendientes a detentar el poder. El más conocido fue el movimiento relámpago de Oswald Mosley, ¿no? Un nacionalista acérrimo inglés que pretendía el establecimiento de un régimen igual que el de Hitler en Inglaterra, pero manteniendo, pues, ¿qué cosa? Manteniendo al rey Jorge V en aquel tiempo como gobernante y a toda la clase de dinastía, pues, monárquica inglesa, ¿no? Como existe libertad en Inglaterra, él pues desarrolló su agitación política, ¿no? O su programa político con manifestaciones y formaciones de cuadros a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, la guerra le trajo pues consecuencias, ¿no? Fue encarcelado y quedó ahí su movimiento. Salió a los años, pero ya demasiado viejo para morir, ¿no? Entonces, la experiencia de Inglaterra fue solamente una experiencia, se podría decir, muy fugaz, ¿no? Muy lenta, como el paso del viento, nada más. Esta oleada fascista que estaba crudeciendo por toda Europa y, como lo llamó Mussolini, a aquellos años del 34 hasta el 39, ¿no? Entonces, Inglaterra más que nada estaba aislada, igual que Estados Unidos, y lo único que pudo hacer o que pretendió hacer fue pues apaciguar a los alemanes, ¿no? Esa política de apaciguamiento, muy criticada, por cierto, era la que se oponía a lo de Hitler, pero después cedía y le entregaba los territorios. Vamos a ver eso en el caso de Austria, en el caso de Checoslovaquia y también en el caso de Polonia, ¿no? Los ingleses resultaron pues ser unos traidores a la causa aliada y no pusieron el pare pues a Hitler en el momento en que se pudo haber hecho, ¿no? Tanto Inglaterra como Francia, todos los países, no le pudieron poner el pare. Incluso buscaron algunos gobernantes o primeros ministros franceses antes de Chamberlain, buscaron el acercamiento a la Unión Soviética, pero la Unión Soviética estaba pues encasillada en su propio desarrollo, había pasado por una guerra civil muy terrible, había pasado por una invasión, por periodos de sequía, de hambruna, y ahora se estaba reconstruyendo bajo los moldes del socialismo bolchevique inspirado por Stalin. Entonces la Unión Soviética se estaba convirtiendo en una potencia industrial que dentaba los ojos de todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a ver, jóvenes, que este era el panorama previo a la Segunda Guerra Mundial en Europa. La información está aquí en su libro, se le va a mandar, se le va a repetir, la tarea también está allí, jóvenes. Con esto terminamos la clase, muchas gracias, permiso.